Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a clasificar una variable. ¿Qué es clasificar? Bueno, clasificar significa convertir una variable que es de escala, es decir, cantidades de algo, por grupos. En este caso, lo que tenemos aquí es el índice de marginación del CONAPO del 2010 y es un índice que va de -2 a +3, ¿sí? Y que obviamente para que sea entendible a cualquier lector tendremos que reducir todos esos números a grados. El CONAPO utiliza, por ejemplo, 5 grupos: muy alto, bajo, muy bajo y bajo, ¿no? Entonces, de esa manera se puede analizar de mejor manera la información derivada de un índice. En este caso, en lo particular, lo que tenemos son casi 2.500 municipios, y que lo que vamos a hacer, y todos con un índice diferente, lo que vamos a utilizar es un criterio de clasificación que en el software SPSS nosotros podemos determinar tanto cuántos grupos y el método de clasificación. Entonces, el primer paso va a ser, nos vamos a ir al menú transformar y nos vamos a ir ahora al menú agrupación visual. Y entonces ahí nos aparece del lado izquierdo nuestra variable índice de marginación. La paso con el botón azul con la flecha a la derecha, lo paso hacia la derecha y le doy continuar. Y entonces aquí nos muestra ya una ventana de diálogo donde nos dice en la parte superior, ¿no? La parte superior nos dice que es el índice de marginación, y en la gráfica de histograma nos dice cómo está distribuido, es decir, cada uno de esos columnas, de esas barras, es el número de casos que están en cada lapso del índice, ¿no? Entonces, yo le voy a decir, dice que es el nombre de índice de marginación, y donde dice variable agrupada, en la parte superior, le voy a asignar grado 1, es decir, voy a reducir, ¿no? Esta variable que es de escala la voy a reducir a una variable de tipo nominal, es decir, para agruparla en 5 grupos. Le voy a poner ahí grado 2, se va a llamar la variable grado 2, perdón, grado 1, perdón, porque va a ser la primera, pero sin espacios, porque recordemos que los nombres de las variables no llevan espacio. Y ahora nos vamos en la parte inferior derecha, ahí van a encontrar un botón que dice crear puntos de corte. Y entonces ahí lo que tenemos es eso, ¿no? Si observamos la distribución de nuestra variable, vamos a recorrer un poco nuestra ventanita. Ahí observarán que dice aquí que el valor mínimo es -2.44 y el valor máximo es 3.39 positivo. Vamos a suponer que yo quisiera hacer 5 grupos, ¿de acuerdo? Y dado que más o menos el rango de este índice es de 5 enteros, vamos a suponer que yo quisiera formar esos 5 grupos, y para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces le voy a decir que mi primer punto de corte, recorremos nuestra ventanita ahí al centro para que lo observemos bien, y le decimos primera ubicación del punto de corte. Como es -2.44, le voy a decir que quede en -1.44. Ahí va a ser mi primer punto de corte, y le voy a decir que me haga 4 cortes. Ahí donde dice número de puntos de corte, le pongo 4, y la anchura va a ser un entero, ¿sí? Y entonces le pongo ahí 1. Y entonces ahí me avisa que la última ubicación del punto de corte es en +1.56. Le doy a aplicar. Y entonces observarán que ahí en mi histograma ya me aparecieron 4 líneas verticales, donde el primer punto de corte es en la línea roja, ¿no? Y el resto de los puntos de corte son las líneas azules. Y entonces aquí me da la opción de poner etiquetas. Vamos a replicar los grupos que el CONAPO construyó, dado que los valores negativos es lo menor del índice, en este caso es marginación muy baja, y los valores positivos
es más del índice, que siendo marginación es muy alta, entonces la primera etiqueta va a ser muy baja, muy baja, grado muy bajo. Le doy ahí clic en etiqueta y le escribo ahí muy bajo. Luego la siguiente categoría va a ser bajo. La siguiente categoría va a ser medio. La siguiente categoría es alto. Y la última va a ser muy alto. Y le doy a aceptar. Y me avisa que va a crear una nueva variable. Le digo aceptar. Y voy a minimizar mi ventana de resultados, ¿no? Ahí está, y observarán que ahí me puso una nueva variable que se llama grado 1, y en vez de un número me puso una etiqueta que dice muy bajo, bajo, alto, muy alto, ¿no? Este es el primer criterio, es decir, cuando yo decido cuántos grupos, y puedo yo construir los grupos que sean. En este caso, como es la metodología del CONAPO, utilicé la misma denominación. Pude haberle puesto, en vez de muy alto, pude poner muy intenso o cualquier otro, eso no tiene importancia, pero en este caso vamos a utilizar la misma denominación del CONAPO. Vamos a ver el segundo grupo, el segundo método de clasificación. Nos vamos al menú transformar, agrupación visual, y voy a elegir mi variable índice de marginación y la paso a la derecha y le doy continuar. Y entonces ahora le voy a nombrar, ¿no?, donde dice variable agrupada en la parte superior central, le voy a poner grado 2. Y en crear puntos de corte, ¿sí?, le voy a utilizar la segunda opción que el SPSS me ofrece para clasificar variables, y le voy a decir en percentiles, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, ¿no?, de este método del anterior que acabamos de usar? El anterior método fue en función de la distribución de la variable. Ya ven que el rango era de 5 enteros y yo decidí hacer 5 grupos de un entero cada uno. En este caso, los percentiles lo que hace es que organiza la clasificación en función del número de casos, no en función de la distribución de la variable. Y entonces yo le voy a decir que me ponga ahí donde dice números de puntos de corte, le voy a decir que me ponga los mismos 4 cortes, ¿sí? Y observarán que automáticamente me pone que un ancho, ¿sí?, en porcentaje es de 20. Cada uno de los grupos, que van a ser 5, agrupa al 20% de los casos, ¿sí?, no importando cómo está la distribución de la variable. Y entonces le doy a aplicar y le voy a poner las mismas etiquetas. En la primera es muy baja, muy bajo. Segundo es bajo. Tercero es medio. Cuarto es alto. Y el último es muy alto. Y le doy a aceptar. Y me va a decir que va a generar una nueva variable. Le doy a aceptar también. Minimizo mi ventana de resultados. Y ahí está. Me generó una nueva variable con un método de clasificación diferente. El primero, repito, es en función de la distribución de la variable. Yo definí cuántos grupos y de qué ancho sería el corte en función de la distribución de la variable. Y el segundo, que es de percentiles, es en función del número de casos, ¿no? En función de que yo utilizaría esto, pues vamos a suponer que si el gobierno quisiera atender este problema que es la marginación y solo tuviese presupuesto para solo 500 municipios, pues entonces, dado que son casi 2.500 municipios, yo utilizo el de percentiles y me va a clasificar a los de grado muy alto,
agarro esos y esos serían la prioridad 1 de mi gobierno. Esa sería la utilidad de este método de clasificación. Y por último, vamos a utilizar un tercer método que nos ofrece este software para clasificar la variable. Entonces, nos vamos al menú transformar, agrupación visual, y elegimos nuestra variable índice de marginación y la pasamos a la derecha y le decimos OK. Y entonces ahora le vamos a llamar a esta nueva variable grado 3. Y nos vamos a crear puntos de corte. Y nos vamos a la tercera opción, que es donde dice puntos de corte en media y desviaciones estándar. ¿Cuál es la diferencia de este método respecto de los otros dos? El primero es en función de la distribución de la variable y el usuario decide cuál es el ancho y cuántos grupos. En el segundo, el método de percentiles es en función del número de casos y forma grupos con el mismo número de casos. En este método, que es el de puntos de corte, lo que va a calcular primero es la media de la variable, que es el índice de marginación, y yo decido si quiero grupos en función de una desviación estándar. Es decir, si, por ejemplo, toma todos los casos que caigan de la media hacia una desviación estándar en positivo, o desde la media, el otro grupo, a una desviación estándar hacia los valores negativos, ¿no? Entonces le voy a dar clic ahí donde dice desviación estándar más menos 1 y le voy a decir aplicar. Y entonces le doy ahora sí aceptar y le pongo las etiquetas, ¿no? Observarán que ahora ya solo no me formó 5 grupos, sino solo 4, porque la distribución de la variable solo da para la formación de 4 grupos en función de una desviación estándar. Y entonces le voy a poner, en la primera le voy a poner muy bajo, grado muy bajo, ¿sí? En el segundo, bajo. Voy a prescindir del media, le voy a poner alto al tercer grupo y muy alto al cuarto. Y entonces le doy a aceptar y me dice que me va a crear una nueva variable y le doy a aceptar. Bueno, minimizo mi ventana de resultados y observarán que ahí ahora sí ya tenemos tres variables de tipo nominal, ¿no? Que lo que hicieron fue la variable original, el índice de marginación, lo convirtió en grupos para hacerlo más entendible en función de los grados de marginación y en cada uno de los criterios, el primero en función de la distribución de la variable, el segundo en función del número de casos y el tercero en función de la media y la desviación estándar de esto. Si yo quisiera analizar para que veamos cuál es el efecto de esto, le damos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, y voy a elegir mis 3 variables que están clasificadas, que son las 3 últimas, índice de marginación municipal, y las paso a la derecha y le doy a aceptar y ahí está. Y entonces observarán en la primera tabla dice que en marginación muy baja son 169 casos, con el segundo método de clasificación son 480 y tantos casos, y con el tercer método de clasificación son 432 casos. Entonces observarán que dependiendo del criterio de clasificación y del método utilizado es que nos aparecen en una marginación alta, muy baja, diferente número de municipios, ¿no? Entonces la elección de cada método de clasificación estará en función de los criterios de la investigación.